Espero que todos estén bien, de salud, gozando de la bendición de Dios. Ya se acerca nuestro aniversario, nuestra fiesta, la gran fiesta anual que tenemos, y podamos declarar la fidelidad de Dios, que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hemos sobrevivido al tiempo de pandemia. Por algo debe ser. Muchos se fueron a estar con el Señor, pero nosotros nos hemos quedado porque todavía tenemos tareas pendientes. Todavía hay algo que hacer. Todavía hay una tarea inconclusa que nos toca a nosotros asumir, porque probablemente sea la última generación y nosotros seamos parte de esa última generación de la iglesia. Por tanto, tenemos que volvernos a la palabra, volvernos a la comunión, volvernos a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Quiero que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y quiero que se aprendan de memoria este texto, ya que de este texto va a girar nuestras prédicas hasta el aniversario. Y es mejor que lo aprendamos, porque acá hay mucho que decir, mucho que enseñar y mucho que predicar. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿A cuánto le gusta la abundancia? ¿O le gusta la escasez? ¿O le gusta la pobreza? ¿Le gusta vivir en limitaciones? ¿Cómo quiere usted vivir? ¿Limitado, empobrecido, con deudas, ahorcados, aguja, chihuán? ¿O quiere vivir en esta promesa, en la promesa de la abundancia? Honra a Jehová con tus bienes, dice. Y quiero que se aprenda de memoria ese texto, porque hay mucha revelación en esta palabra. En nuestra patria hacemos memoria, hacemos honra y celebramos ciertas fiestas. Una de las primeras fiestas que celebramos es el Día de la Madre. ¿Cuántos celebran el Día de la Madre? Bueno, los que no tenemos mamá ya no celebramos. Pero siempre hemos celebrado el Día de la Madre, ¿sí o no? Ya recuerdo mi madre cuando estaba viva, todos sus hijos, los nietos, ¿no? Las nueras, los yernos, todos venían porque era el Día de la Madre. Era el tiempo de honrar a mamá. Era el tiempo de darle un abrazo, un beso, un regalo. Era un tiempo especial. ¿Y por qué en nuestro calendario se celebra? Se celebra para honrar a la mamá, para darle la importancia a todo lo que ella hace en la casa, en la sociedad y en la iglesia también. Luego viene la celebración del Día del Padre, aunque no es muy pomposo, pero de todas maneras está dentro de nuestro calendario la celebración del Día del Padre. ¿Por qué se hace? Para poder honrarlo, para reconocer su esfuerzo, su trabajo, su abnegación. Es el día donde
se le hace la comida que pide papá, su gusto. Y los cumpleaños también se celebran, ¿sí o no? Y así hay muchas festividades, como el Día de la Patria, el Día del Maestro. A nuestro hermano Víctor ya le he dicho que celebre el Día del Maestro, ya que es director de la Academia Bíblica. El Día del Maestro, ¿no? Si no hubieran educadores, todos seríamos ignorantes. Y ellos no ganan mucho, pero se esfuerzan y dan su tiempo en educar, en enseñar y también infundir valores, principios de vida. Y bueno, yo doy gracias al Señor porque mi profesor fue Escolástico Valladares. Hasta ahora recuerdo su nombre. Vivía por la calle de Coqui, ferrocarril. Ese hombre era músico y tenía una paciencia única. Y siempre lo recuerdo como uno de los mejores maestros, por su trato, por su paciencia y por su servicio. Un hombre que tenía testimonio también en la sociedad. No era un borrachín por ahí, no era un lisuriento por ahí, era un hombre que se merecía el respeto. Entonces así se celebra también el Día del Niño, se celebra la Navidad, el Día del Anciano también ya se celebra. ¿Por qué está en nuestro calendario? Porque es necesario darle el valor. Si quizás todo el año no nos hemos recordado, no hemos hecho algo especial, pues en ese día, pues considerando esa fecha, se hace un esfuerzo mejor por esa festividad, ya sea al padre, ya sea a la madre, ya sea al niño y a otros. Entonces se hace todo esto para honrarlos, para valorarlos y no olvidarlos. Y hay fechas donde la celebración en el calendario son feriados, ¿no? Y en el pueblo de Israel también había fiestas. Y tenían 7 fiestas principales. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. No voy a hablar de la fiesta de la Pascua, ya ustedes lo saben. Pero la fiesta de la Pascua nos habla de la liberación. Israel fue liberado del yugo de Egipto. Nosotros también hemos sido liberados. Y sería bueno celebrar el día de nuestra conversión. No sé cuántos celebran el día de su independencia espiritual. Pero sería honrar a Dios si usted celebrara ese día. A veces le damos más importancia al nacimiento biológico que al nacimiento espiritual. El nacimiento biológico te dará 60, 70, 80 años. A lo más 90 o 100, pero el nacimiento espiritual te da la bendición de vivir eternamente para siempre. Entonces, ¿cómo no honrar ese día que Jesús vino a mi encuentro? ¿Cómo no honrar ese día que Jesús vino a cambiar mi vida, cambiar mi destino de muerte a vida, de perdición a ser hallado, de condenación a ser libre? Entonces la Pascua nos habla de la liberación. Los panes sin levadura nos habla de separación, que como hijos de Dios estamos separados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos una patria celestial en los cielos. Cielo nuevo y tierra nueva Dios ha preparado para sus hijos. La tercera fiesta, las primicias, nos habla de honra y de agradecimiento.
El que sabe agradecer, honra con sus bienes a Dios. Le es fiel con sus ofrendas, con los diezmos, con promesas, con donaciones. ¿Por qué? Porque agradece a Dios que le ha dado vida, le ha dado talento para el trabajo, la habilidad de hacer producir a la tierra. Imagine si usted estuviera enfermo vegetal, trabajaría, ganaría 10 soles al día, no ganaría nada. Pero Dios le da la vida. Dios la ha guardado hasta hoy. ¿Por qué no honrarle? ¿Por qué no agradecerle siendo fiel en estos aspectos? El Pentecostés nos habla del poder de Dios también, del Espíritu Santo, que está a nuestra disposición para vivir victoriosamente. Las trompetas, la fiesta de las trompetas nos habla de hacer memoria. Como David decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Pero a veces lo olvidamos. Y en esa fiesta de las trompetas se hacía memoria cómo la antigüedad Dios escogió a Abraham de Ur de los Caldeos y que un tiempo estuvieron 400 años esclavos en Egipto y cómo Dios los sacó con mano poderosa. La fiesta de las trompetas se hacía de las memorias de las bendiciones de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que agradecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La fiesta de la expiación nos habla del perdón. Nos habla del perdón. No somos perfectos. El Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Pero eso no significa que como cristianos no le fallemos en algún momento a Dios o caigamos en alguna debilidad de nuestra carne. Pero ahí está esa fiesta de la expiación que nos da a conocer que la sangre de Cristo sigue limpiando nuestros pecados y que debemos procurar vivir una vida correcta, una vida apartado del mal. Y la última fiesta era la fiesta del tabernáculo o cabañas. Fuera de sus casas hacían cabañas, tiendas, y allí estaban como 5 días. Era la fiesta de las uvas también, la última cosecha del año. Y los hijos que crecían preguntaban, papá, ¿por qué salimos aquí a esta tienda para dormir, para comer, si la casa está acá? El papá y la mamá le contaban que ellos también fueron peregrinos por 40 años en el desierto. Para llegar a la buena tierra demoraron un proceso de 40 años. Yo no sé si usted viviría 40 años en el desierto. Yo no sé si usted aguantaría. No sé si su fe resistiría 40 años de prueba. Pero esos 40 años fue porque ellos fueron rebeldes y desobedientes. No porque Dios lo quiso así. Y ellos hacían memoria. No volvamos a ser rebeldes. No volvamos a ser pecadores. Y esta fiesta que hacemos es una fiesta donde tenemos que entender que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros también somos peregrinos. La tierra no es nuestro hogar eterno. No haga planes para quedarse aquí por toda la eternidad, porque todo esto se va a destruir. Como tuvo un principio, se va a destruir. Y ya hay películas, ¿no? No sé si usted ha visto películas del fin del mundo. Ya están preparando porque la tierra viene a su fin. Y eso es verdad. Eso es verdad. Por eso en Apocalipsis dice que Dios ha preparado cielo nuevo y tierra nueva para sus hijos. Algunos viven creyendo que van a vivir eternamente aquí. No, no es así.
Los que volveremos después de las bodas del Cordero viviremos 1000 años, pero de ahí es el final de esta tierra. Ahí vendrá la nueva Jerusalén, la tierra nueva, los cielos nuevos que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y esa es la promesa de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él ha dicho. Lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dentro de estas 7 fiestas había 3 fiestas principales. Y en esas 3 fiestas, escuchen bien, todas las tribus venían a Jerusalén. Todas las tribus. En esas 3 fechas. Uno era la fiesta de la Pascua, donde también se celebraba la fiesta de la cosecha de la cebada, y ahí traían primicias. La fiesta de Pentecostés, que era el tiempo de cosecha del trigo, y tabernáculo, que era la cosecha de las uvas. En estas 3 fiestas, donde había cosecha, era la oportunidad que todo judío de toda tribu venían a Jerusalén a traer primicias para Dios. Los que venían de más lejos ya no podían traer la uva ya fresca. Las tribus cercanas traían a las uvas frescas. Pero los que venían de más lejos ya traían las pasas. Y de esta manera presentaban al Señor sus primicias. ¿Sabe lo que significa en hebreo fiesta? Significa marchar en procesión sagrada. Marchaban en procesión sagrada para presentar su primicia. También significa fiesta solemne en hebreo. También tiempo señalados. Y todo judío venía con gozo, con alegría a Jerusalén a presentar al sacerdote lo que Dios le había bendecido, los primeros frutos. En Ezequiel capítulo 44, versículos 30 y 31, nos dice que las primicias, en primer lugar, hermano, escuche bien, las primicias atraen bendición para tu casa. Las primicias atraen bendición para tu casa. Mire lo que dice Ezequiel 44, 30 y 31. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo. Mire, de todo dice la Biblia, no dice de algunos, de todo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Y aquí va la promesa. Para que repose, diga conmigo, para que repose la bendición. Repita conmigo, la bendición en vuestras casas. Las primicias atraen la bendición para tu casa. Dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna casa mortecina será desgarrada, así de aves como de animales comerán los sacerdotes. Cuando los judíos traían sus primicias en esas fiestas, traían con la convicción, con la seguridad que la bendición de Dios
estaría sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su negocio, sobre su crianza. O sea, el hecho de traer primicia aseguraba la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren hijos bendecidos? ¿Cuántos quieren hijos prosperados? ¿Cuántos quieren hijos en victoria? ¿Sabe? Esto es no solamente un dicho. A veces decimos, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué dice el pueblo? Bendecido, prosperado y en victoria. Y a veces lo decimos más como un eslogan, porque el que no ofrenda también dice: estoy en victoria, estoy prosperado. ¿A quiénes le viene la abundancia, la bendición? A los que honran a Jehová con sus bienes y con las primicias de todo su fruto. ¿Qué significa? Todo su fruto significa cualquier tipo de esfuerzo que hacemos y nos produce una bendición. Y si de esta manera yo trabajo de esta manera y me produce bendición, yo tengo que honrar a Dios con ese tipo de bien. Otros tienen otra forma de trabajo y yo debo honrar a Dios con esas primicias. Entonces Dios asegura que su bendición estará sobre nuestra casa. Alguien mira, pastor, pero Nando cómo ha prosperado sin ser cristiano, sin dar primicia. Saben, algunos prosperan en forma natural, hasta sin creer en Dios, porque saben la habilidad del negocio, han aprendido a invertir, han aprendido a hacer negocios. Y muchos también en sus tiendas tienen licores, tienen cigarrillos. Entonces eso da ganancia. ¿Será lícito para un cristiano vender eso? ¿Será correcto hacer ese tipo de negocio? ¿Será agradable delante de Dios si yo vendo licor? Pero pastor, yo no tomo, alguien me dice. Entonces vendamos licor afuera para todos ustedes. Vendamos cigarrillos, todo, como chimenea vamos a estar acá. ¿Sería agradable para Dios por el hecho de decir que yo no tomo, yo no fumo? Entonces vendamos droga también, con tal que yo no fume el troncho y listo. Entonces gano plata, compramos esto, compramos pantalla LED. Son negocios ilícitos y tienen dinero. Pero cuando termine su vida, ¿dónde van a estar? ¿Arriba o abajo? ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia dice: levanten manos sin ira ni contienda, manos limpias. Tu negocio debe ser limpio. No puedes comprar de contrabando. No puedes comprar a los drogadictos. Los drogadictos roban a papá y mamá y venden, ¿sí o no? Cuando yo trabajaba antes, cuando era miembro, también me tocaron la puerta los drogadictos para venderme barato. Entonces hay gente que se ha enriquecido ilícitamente en los gobiernos regionales, en los municipios, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, Judicial. Ya no es el Palacio de la Justicia, es el Palacio de las Injusticias.
Lamentablemente, porque el pecado está por todo lado. Pero cuando Dios dice que bendecirá nuestra casa, está hablando de su bendición. Y su bendición no es sucia, su bendición no es corrupta, su bendición te da descanso y te da satisfacción porque viene de Dios. Y para que la bendición venga, dice la Biblia, tenemos que traer la primicia. Y en este pasaje también reflexionamos sobre la intención de Dios. ¿Por qué Dios da esta promesa? Porque quiere bendecirte. Si tú le honras al Señor, entonces Él te va a bendecir porque quiere bendecir. ¿Acaso sacó Israel para dejarlo en el desierto? ¿Acaso sacó de Egipto a su pueblo Israel para tenerlo en los arenales del desierto? ¿Para encontrarse con serpientes y escorpiones? No, Dios lo sacó para darle la mejor tierra, tierra que fluye leche y miel. Y Dios también no nos quiere en la tierra apretados. Dios no nos quiere limitados. Dios, no creo que ningún padre se contente y diga, yo quiero que mi hijo sea pobre. Yo quiero que mi hijo viva limitado. Yo quiero que mi hijo viva siempre en escasez. ¿Cuántos padres dicen esto? ¿Cuántos padres oran de esa manera? Si vosotros saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Entonces Dios quiere bendecir tu familia. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios quiere bendecir tu familia. En la Biblia Latinoamericana 95 de 1995 dice esto: gracias a eso vendrá la bendición sobre la casa de Israel. En la nueva versión interamericana dice: así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. Y cuando dice reposar, significa que la bendición se queda en tu casa. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios se quede en tu casa? En tus hijos, en tus generaciones. Dios es bueno y grande en misericordia. Nunca deseará mal para ninguno. Si algo nos pasa, probablemente es que siempre en la Biblia a veces tiene motivo de prueba para probar qué hay en tu corazón. O a veces producto de una consecuencia del pecado. El pecado siempre traerá consecuencias. O a veces sin haber pecado nos viene una prueba para ser probado, como Job, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra confianza en Dios. Y después de eso, Dios bendijo a Jacob el doble de lo que tenía. El Señor entonces desea darnos, estimados hermanos, la mejor cosecha. Éxodo 23, 19. Y para que esa bendición se asegure en tu vida, en tu familia, es importante este texto. Dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios.
No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Traerás lo mejor, dice la Biblia. Eso nos hace recordar a Abel cuando trajo su primicia, su primogénito, de lo que él había criado como ofrenda. Dice, escogió de los primogénitos, si eso es primicia, los primeros. De lo más gordo, dice, no hice lo más flaco, no hice el que estaba ya por morir, no del enfermo, dijo, de lo más gordo, de los primogénitos. Y Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y llegó a ser padre de la fe. En cambio, Caín sencillamente trajo una ofrenda de la tierra. No nos dice que fue lo mejor, porque si no hubiese dicho lo mejor de la tierra. Entonces, cuando traemos ofrenda, cuando traemos primicia, tenemos que traer lo mejor. Diga conmigo lo mejor. ¿Saben por qué? Porque Dios también nos da lo mejor. Y lo mejor del cielo fue su Hijo Jesucristo. Lo mejor de Dios es darnos vida eterna. Lo mejor de Dios es que nos ha preparado una casa arriba en los cielos. No una casa de ladrillo King Kong. Calles de oro, dice, mar de cristal, no sé cómo será eso. Pero lo que nos espera en los cielos, dice la palabra, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son los que Dios ha preparado para los que le aman. Dios es bueno. Dios siempre da lo mejor. Y cuando tú des algo a alguien, dale lo mejor. Si le vas a invitar un ceviche, dale un buen ceviche. No le compres de solcito nada más. Si le vas a regalar una corbata, la mejor corbata. Si le vas a regalar zapato, como mi esposa me regala, Calimut. Me busca el Calimut. Nos hemos acostumbrado a eso, a dar lo mejor para Dios. El mejor consejo viene de los pastores. Y algunos hasta no lo entienden. Y se ponen chuecos. Y queremos lo mejor. ¿Qué pastor va a querer lo peor? Y Dios siempre, cuando nos habla, es para nuestro bien. Y le dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Eso era una práctica pagana. Por eso Dios le dice, no hagas eso. Y segundo lugar, y termino con esto, las primicias atraen la abundancia y la multiplicación. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y serán llenos qué? ¿Serán llenos qué? Tus graneros. ¿Serán llenos tu refrigeradora? ¿Será lleno no sé qué más tendrás? ¿Ah? Bueno, donde guardas, ¿no? Tu papa, tu cebolla serán llenos. Dice, serán llenos tus graneros con abundancia. Yo no le voy a dar la abundancia. Dios dice, es palabra de Dios. Él firma como garante que eso sucede a los que honran a Jehová con sus bienes. Amén.
Yo también cosecho ahí en mi casa. Tengo mi plantación de plátanos de isla. He cosechado. Y casi todos los he bendecido a todos. No he comido ni uno. Este está bueno, dije. Y lo bendije. ¿Saben? Es importante, es necesario entender el corazón de Dios. Y dice, tus lagares rebosarán de mosto. La palabra honrar se traduce con distinguir, estimar. Si usted estima a Dios, trae ofrenda, trae diezmo, trae primicia. Y cuando dice, en la reunión de liderazgo dijimos, vamos a sembrar en el pasaje del pastor Alfonso Quevedo. Inmediatamente se levantó una mano. Yo doy $50, yo doy 200, yo doy 100 a hermanos en una reunión de martes. Porque entienden cuando uno da, debe dar lo mejor. Y su pastor también siembra. He sembrado 1 año en la iglesia en Lima. Ahora voy a sembrar en Cajacay 1 año. A ver, descendientes de Cajacay, ¿dónde están? Espero su ofrenda mensual, $100 por lo menos. Amén. ¿Quién ha dicho desesperado amén? Ya está apuntado. Dios le tomó foto, tsunamita. Ahora estoy sembrando también en el terreno de nuestra región. Yo y mi esposa, mensualmente. Cuando tú das, cuando tú siembras, cosechas. Ese es un principio. Ni modo que uno va a sembrar sin esperanza de cosechar. No es que uno sea interesado, pero si tú siembras papa, vas a cosechar muchas papas. Dios promete, y cuando Dios promete, Él lo cumple. Entonces, la palabra honrar también significa glorificar, venerar, dar. Honrar es dar honor, dar gloria. Porque el que honra a Dios con sus primicias le está diciendo, Dios, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el dueño de mis talentos. Tú eres el Dios de mis fuerzas. Tú eres el Dios que me da cada día vida. Y de lo que tú me das, te honro con lo mejor. El judío tenía esa actitud. Por eso usted no va al judío pobre. Porque ellos aprendieron a honrar. El Señor nos invita a adorarle con nuestros bienes y con las primicias de todas nuestras labores. Y las primicias son lo mejor, lo primero de la cosecha, de la crianza, del trabajo. Yo estoy en la expectativa. ¿Qué es lo que el Señor me puede pedir de mi ofrenda de este mes? O a fin de mes me da mi ofrenda. Yo digo, Señor, esta es la primera ofrenda del año que me das. Y yo tengo que honrarle a Dios de esa primera ofrenda. Nunca lo he hecho. Pero a estudiar la palabra me encuentro con esto. Y tengo que ser obediente. Y tengo que separar algo especial como mi primicia para Dios. Y a partir de este año, cada año, la iglesia Betel tendremos un culto de celebración para presentar la primicia al Señor de ese año. ¿Cuántos dicen amén?
Algunos dirán, pastor, yo crío cuisito, ¿puedo tener cuisitos? Trae, pues, aunque no sea amarrado, ¿no? Pues si no, ¿dónde se irá? Pastor, tengo mi pitbull, ha parido. Bueno, otros diferentes, con sus talentos, otros económicamente, otros quizás sepan su talento sea la carpintería, traer una puerta, no sé, algo especial para Dios. Pero esa es la primicia del año. Y con esa primicia aseguras el favor de Dios para tu casa, la bendición de Dios para tu casa. En aquellos tiempos había diferentes tipos de graneros. A veces los graneros estaban como debajo de la casa, tipo subterráneo, y se llenaba porque Dios bendecía esa casa. A veces el granero estaba en otro lugar, al lado de la casa, y ahí se guardaban todas las cosechas como producto de la fidelidad de ese hombre hebreo que le creía a Dios, presentaba su primicia a Dios. El lagar era un lugar donde se depositaban las uvas y ahí eran pisadas y se obtenía el jugo y hacían los vinos. Quiero concluir con esta palabra. Dios es bueno. Un día escuché al pastor Pedro Delgadillo, un hombre que ya está en la presencia de Dios, que en los primeros años de mi ministerio, como 3 o 4 veces lo invité, porque era un hombre de oración, un hombre muy espiritual, levantó la iglesia en Tingo María, él llegó a tener 500 miembros, ahora el pastor Víctor Malqui está ahí, pero él es el que puso la base de esa iglesia. Y él algunas cosas comenzó a enseñarme, a hablarme, a aconsejarme. Y una de las cosas que me dijo nuestro Dios, todas las bendiciones están a nuestro alcance, pero las bendiciones están condicionadas. ¿Cómo es eso, pastor? Está condicionada a las promesas que están escritas en la Biblia. Si el creyente obedece, cree y obedece, la promesa se hace una realidad. Por ejemplo, él oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados. Pero antes de orar por los enfermos, él hablaba con el enfermo. Si tenía alguna dificultad, algún resentimiento, alguna amargura, algún odio, algo que había sucedido en su vida. Y cuando él decía, sí, yo tengo un resentimiento, él decía, Dios no te va a sanar si tú no perdonas. Por más que llore por ti, no te vas a sanar. Por más que yo reprenda al demonio, no se irá si tú no perdonas. Porque la bendición de Dios está condicionada a obedecer la palabra. Y cuando el enfermo decía, sí, voy a perdonarlo, entonces, después de la confesión, después de arreglar ese asunto, él oraba y él no era un gritón cuando oraba, y aún al demonio le hablaba en la oreja. Y la persona enferma se sanaba completamente. Tal es así que en Tingo María, cuando la gente iba al hospital, el hospital no, a veces está lleno, ¿qué decían algunos enfermeros, algunas personas? Vaya a la iglesia, Asamblea de Dios. El pastor ora
y Dios sana a los enfermos. Personas fracturadas completamente, ¿no? Por un accidente, lo llevaban. Y él oraba, ellos confesaban su pecado, primero recibían a Cristo. Y después oraban y salía caminando la persona. Para nosotros en Asamblea de Dios fue un líder muy connotado, muy espiritual. Bajito él, así seguramente. Pero él me enseñó y me dijo, las bendiciones de Dios tienen condiciones. Hay que ser obedientes, hay que ser fiel, hay que apartarnos del mal. Y la bendición de Dios se abre, los cielos se abren. Y cualquier cosa que pidas, te será hecho. Pónganse de pie. Honra a Jehová con tus bienes. Si usted no lo ha hecho, y si a usted ha sido difícil ser fiel en sus ofrendas, en sus diezmos, en alguna donación, alguna promesa de fe, uno debe rectificarse, corregirse. Y cuando uno se corrige, pide perdón a Dios y empieza a vivir de acuerdo a las Escrituras, entonces dice la Biblia, y serán llenos tus graneros, será lleno tu casa, será lleno tu negocio, será lleno tu ministerio. Yo siempre me preguntaba por qué muchos ministerios, y no lo digo con burla, nada, ¿por qué no desarrollan? Están con 20 miembros, 30 miembros, todos los años, 20 años, 30 años, 50 años. Yo digo, no lo puedo juzgar yo. Lo único que sé, que Dios honra a aquellos que le honra. Su pastor no es perfecto, pero trato de honrar a Dios y serle fiel, porque lo aprendí de los hermanos antiguos de la iglesia. Lo aprendí de mi madre, lo aprendí del hermano Juan Ibarra, lo aprendí del hermano Tito Roca, lo aprendí de esos hermanos históricos que ya están en la presencia de Dios. La hermana Rosa Silva, del papá de Tsunamita, un hombre servidor. Pero también en este tiempo había algunos chuecos que se fueron de la iglesia. Pero ellos murieron con honra. Y yo aprendí eso. Y he tratado de dar eso. Y lo que yo le doy al Señor ya no es mío, porque es de Dios. Esto no es un asunto de socio que yo tengo, no, nada de eso. Mi pastor me decía, lo que uno da para Dios ya no reclama nada, porque eso es de Dios. Ya el cuerpo administrativo debe tener temor de Dios, cómo administrar todo eso. Por eso, si algún ejemplo he dado a mi generación, es, si tú eres generoso con Dios, aún en medio de tus limitaciones, Dios también será generoso con nosotros. Cree y verás la gloria de Dios. En el aniversario de la iglesia,
Le he pedido al pastor Alfonso Quevedo que nos traiga un tema relativo a esto, porque en ese día pasaremos a presentar nuestra primicia del año 2023. Todos los que crean, todos los que decidan hacerlo, de manera generosa, de manera voluntaria, de manera del corazón. No obligaremos a nadie. El que no cree, normal, siga no creyendo. Pero yo en mi casa serviremos a Dios. Yo quiero ver más de Dios. Yo no me conformo, quiero ver mucho más hasta que mis ojos se cierren, porque creo en el poder de Dios.